tardes. El tema de hoy también es Alemania. Hoy quiero referirme a la vida parroquial de Alemania. Mejor dicho, te cuento cómo la relata un sacerdote español que hace varios años que está residiendo en Alemania y que conoce bien la parroquia, lo cual es muy importante que lo conozcamos. A mí siempre me interesó conocer mucho cómo es la vida parroquial en Europa, en cualquier país del mundo, ¿no? Y sabes que parece un misterio, ¿viste? Porque no se muestran ellos como parroquia, ¿no? Al mundo. En las páginas de internet no se encuentra mucha información. Y respecto de la vida parroquial, bueno, por la experiencia que tengo de haber leído algunas páginas, algunos sitios de internet, algunas páginas de Europa, de Italia, España, Estados Unidos, Argentina, algunas. Se nota un poquito que en Estados Unidos parece haber más dinamismo, más como que vos podés conocer más las personas que trabajan en la parroquia norteamericana, ¿no? El personal que tienen. Muchas veces se publica el nombre, la dirección de correo electrónico, ¿no? La manera de comunicarse con el staff, ¿no? Cualquier persona que está en el staff de la parroquia. Y entonces se sabe quiénes son los sacerdotes que están a cargo, o también algún diácono, o bueno, los que se encargan de la administración, que colaboran con el Padre en la administración, en los distintos apostolados. Y es importantísimo, ¿no? Pero por eso, para que conozcas los problemas de Alemania y del mundo, ¿no? De la Iglesia Católica, es bueno que conozcamos cómo es la parroquia, ¿no es cierto? Y algunos aspectos también de la vida de los clérigos, ¿no? Esta nota que tengo acá es del año 2018. Y es una entrevista, esto a un sacerdote español, tengo entendido, que relata cómo es la vida parroquial, por lo menos en la zona donde está, y es un poco semejante en todo el país. Y empieza hablando un poquito de lo que es el laicismo, ¿no? O no sé si concretamente laicismo, no, el laicismo es un poco así el tema del cual se ocupan a veces en esta publicación, pero dice que la Iglesia Católica de Alemania es casi con seguridad la más rica del mundo. Sin embargo, espiritualmente es casi estéril y muy cerrada a la evangelización. Fíjate qué dramático, ¿no? Porque más adelante, en una de las respuestas que da el sacerdote, porque esto es una entrevista, va a decir que
la parroquia es un lugar que está muy profesionalizado y que ellos, los alemanes, la toman como si fuera una empresa y con mucha organización, ¿no? Pero claro, lo que no podemos encontrar fácilmente en la parroquia es aquella actividad que es la más primaria, ¿no es cierto? Como sería formarse teológicamente, los fieles que van a la parroquia, la vida de piedad, ¿no? La formación espiritual, la planificación de apostolados barriales, ¿sí? Organizar eventos apostólicos principalmente, la catequesis, ¿sí? Que había que darle una importancia fundamental, la preparación por sacramentos, del matrimonio, darle mucha importancia, ¿no? Y después no hay tanta necesidad, digo, de organización, de profesionalismo, que sí, profesionalismo, pues yo lo vengo modestamente diciendo, en que cada día el laico esté mejor formado, que tenga años de estudio en teología. Y empieza entonces ya diciendo que es espiritualmente casi estéril. Increíble. Sin embargo tiene mucho dinero, muchísimo. Es la más rica del mundo, en algún sentido, ¿no? Y es muy cerrada a la evangelización. Entonces, si no cumple con la misión fundamental, que es la evangelización y la enseñanza de los consejos evangélicos, de la religión, de la doctrina católica, entonces no cumple, no está cumpliendo con la misión. Entonces no nos va a sorprender que haya una cantidad de alemanes que ya supera los 4 millones desde el año 2000, tengo entendido. Si sacás cuentas del año 2000, ya más de 4 millones de alemanes dejaron de pertenecer a la Iglesia Católica. Porque acá te dice que desde el año 2000, y esto es el año 18 que se escribió, hay 2,2 millones de alemanes que según este censo han dejado la Iglesia. Y tengamos en cuenta que en los últimos años el promedio por año que dejan la Iglesia son aproximadamente 250.000 alemanes. El año pasado, el 2024, según leí, ¿no? Me costaba creerlo, ¿no? Pero capaz que no es tanto, pero son muchos. Dice que fueron 400.000 alemanes que se fueron de la Iglesia Católica. Sin embargo, de ese tema no parece que hablen mucho, ¿no? En el sínodo quizás no trataron ese tema tan dramático que tienen los alemanes. Hay 23 millones de alemanes que se declaran católicos, pero solamente 2,5 millones van a misa con frecuencia. Y tengamos en cuenta que en los 6-7 años que ya transcurrieron desde el 2018, que esto fue escrito en marzo del 18, estamos en febrero del 25, son 7 años. En 7 años seguro que se redujo también la cantidad de alemanes que van a misa. Acá es increíble cómo cada año se torna más dramática la situación de todos los países de Europa y de muchos países del mundo también. ¿Cómo entender todo este paisaje de dinero y mentalidad de funcionarios? Porque claro, parece que la Iglesia Católica, digo, las parroquias, están formadas, o inclusive los obispados, parece que están formados por actitudes, católicos que tienen más actitud de funcionarios, ¿no? Quizás que de apóstoles, ¿sí? Evangelizadores, o administradores también podría decirse.
Entonces, este sacerdote, el alemán, el español, como te digo, que cuenta esto, no quiso dar su nombre, porque quizás se quiere ahorrar un pequeño inconveniente que pueda tener, ¿no? Por contar estas cosas. ¿Qué es lo primero que nota un católico hispano, o no alemán, podríamos decir, ¿no? O mediterráneo? Dice, cuando empieza a conocer la Iglesia Católica en Alemania. Y dice algo bueno, ¿no? Que habla en favor de los alemanes. Ante todo, que es una iglesia muy organizada y que todo está muy profesionalizado. Hay una potente estructura organizativa, con muchas personas trabajando en ella, con sueldo, con muchos niveles de decisión y de responsabilidad. Pero claro, justamente las actividades que se realizan dentro de la parroquia no son muchas de ellas precisamente de orden religioso. La parroquia se convirtió en una especie de lugar donde se hacen cursillos, donde te enseñan habilidades, pero no, pero la religión en sí misma, la religión católica, no la profundizan, aparentemente, ¿sabes? Entonces está todo con muchas reuniones, bien, digamos, se realiza con criterios más empresariales, lo cual en algún pequeño sentido viene bien. Lo que ocurre es que cuando ya parece toda una empresa, ¿no es cierto?, en la que todos trabajan a sueldo, porque muchos laicos que están a cargo de las principales tareas tienen sueldo, y ese sueldo se paga ese sueldo de los laicos y de los sacerdotes se paga con lo que recaudan del impuesto eclesiástico, ¿no? Obligatorio, compulsivo. Y es mucho dinero, 6.000 millones de dólares por aquellos tiempos recibieron en un año, es increíble, ¿no? Pero claro, el dinero no es lo principal, no es para nada lo principal. Esta cantidad de dinero casi diría que es un inconveniente más que una ayuda, ¿no? Hay mucho personal, ¿no?, para una tarea, para la otra, pero en otros países, dice el sacerdote español, tienen menos burocracia, que no hace falta tanto, ¿no? Y menos financiación, que también no es tan necesario, por el hecho de que en las parroquias muchísimo, durante toda la historia, los trabajos eran más bien voluntarios de los laicos. Porque la tarea, el objetivo último, ¿no?, de la gratuidad en la parroquia, en cierta manera, es para que la parroquia crezca, justamente para que se pueda financiar con un dinero genuino, con un dinero voluntario, que se da con amor, que se da con ganas, ¿entendés? Entonces no hace falta andar, digamos, queriendo recibir sueldo por esto, por lo otro, porque entonces ya parece una tarea que se trabaja por un sueldo, no por el ideal de santidad, por el ideal de cristiano, de conquistar almas. ¿Cómo son los líderes católicos en Alemania? El liderazgo personal es invisible e ineficaz. El liderazgo personal, ¿no? Devorado por una estructura omnipresente. O sea, se da mucha importancia a la estructura, ¿no? Por supuesto que tiene que haber una organización, como ya lo dije una vez, que tiene que haber disciplina en una parroquia. Pero bueno, una disciplina imbuida totalmente de la caridad cristiana. Y también digamos, por cumplir, por un deseo de cumplir con la consigna principal que tiene el cristiano, que es la evangelización, ¿no?, de su prójimo.
que tienen ahí en la parroquia, ¿no? De todas las edades. Por eso la organización que pensamos, quienes conocemos un poquito la Acción Católica, que es un ejemplo de cómo debe organizarse la parroquia, la Acción Católica. Bueno, cuando pensamos en las edades, en todos los fieles que van a una parroquia, bueno, consideramos que habría que dividirlos por sexo primero en las reuniones y después por edades. Y de esa manera se trabaja muchísimo mejor, ¿no es cierto? ¿Cómo diría? A ver, si tú tienes un grupo de niños de 8 a 10 años, supongamos que hay muchos chicos, ¿no? Y entonces se los puede subdividir en grupos. Bueno, puede haber un grupo de chicos que tienen entre 8 y 10 años, otro que tenga entre 11 y 13 años, algo así, o entre 13 y 15 años, después, ¿no es cierto? Y si no, sí, se pueden agrupar más niños, ¿sí? con un rango más amplio de edad, pero no tanto, de modo que los chicos todos se sientan cómodos, ¿sí? Y además, si son pequeños grupos, también tienen la ventaja de que el delegado, ¿sí? De esos niños, que es el encargado de formarlos en los apostolados católicos, en la acción católica, en la vida de la acción católica, que está muy bien organizada. Bueno, todo es beneficioso porque le puede dedicar más tiempo. Si son pocos, le dedica más tiempo a cada chico, le da un trato más personal, más dedicado, ¿no? Y los chicos se forman bien. Una tarea del católico es entusiasmar a aquel grupo del cual está a cargo. Entusiasmar a la gente, a los niños, los jóvenes, a hombres, mujeres. Entusiasmarlos con la vida religiosa, con la vida de estudio, con la vida de oración, ¿no? Porque a los chicos les gusta leer, o por lo menos, no sé si a todos, pero hay un grupo de chicos siempre a quien le gusta especialmente la lectura. Y que se entusiasma enseguida con todo lo religioso. Los chicos a los 6 años ya pueden descubrir la importancia que tiene para ellos la religión. O podrían empezar a descubrir su vocación de cristianos, ¿viste? Con más rapidez que otros, ¿no? Y entonces hay que aprovechar mucho que el chico ya empieza a conocer libros, aunque no los lea, no importa, mirá, tenés este autor que escribió esto, aquello, sobre lo demás, porque inclusive la vida de los santos es una vida interesante para leer. Pero además al chico, si se lo acicatea, y también a los jóvenes, ¿no? Si se dan acicates para leer, para estudiar. Y también alguna vez mencioné el hecho de que haya competencias, ¿no? Si pudiera haber competencias del saber, competencias, o por lo menos, ¿no? Si no hay tanta, si no hay tanta competencia, que haya por lo menos alicientes para que el chico estudie, se prepare un temita sobre cualquier libro, cualquier historia católica que conozca, ¿no? Que quiera que le interese, y la expone ante sus compañeros. O sea que todo en un ambiente así agradable, de mucha disciplina, pero a la vez de mucha caridad, ¿no? De mucho deseo de estudiar, de trabajar en equipo. Bueno, la parroquia se transforma en un poderoso centro de difusión cristiana. ¿Qué quiere decir que hay tareas profesionalizadas? Por ejemplo, dice, el sacristán es alguien contratado con una nómina y una jornada de trabajo bien delimitada. Esto, viste, es un poco no muy conveniente para una parroquia. En la parroquia muchas veces hay que hacer tareas que son muy disímiles, muy variadas, y que un sacristán te diga, mirá, yo tengo que hacer esto, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Bueno, y nada más. No tiene sentido. Inclusive
ya lo dije, los sacerdotes, que en algún país del mundo, el sacerdote cuando llegaba a la parroquia le preguntaba al cura párroco cuáles eran sus responsabilidades, no concretas, específicas. Así él se mantiene dentro de esos, digamos, parámetros, por decir, no sé cómo decirlo, pero el cura está para todo, digamos, ¿no te parece? El cura no tiene horario, no tiene nada. Y no obstante va a tener buen tiempo para comer, para dormir, para disfrutar de la vida, ¿no es cierto? Y los laicos también. Entonces hay muchos con contrato de trabajo, ¿viste? Dice. Lo cual parece más una empresa que llegás, fichás la tarjeta a la que llegás, después te vas, marcás la tarjeta nuevamente. Y no es esa la manera, ¿no? Como se debe trabajar en una parroquia. Entonces, como hay muchos haciendo un trabajo pago, los laicos comunes, ¿no? Bueno, en general, los laicos que van a la parroquia, quieren participar en un grupo de oración o lo que sea, o de apostolado, bueno, dice que al resto de los fieles, los que no están asalariados, les queda poco por hacer porque, digamos, creen que los que cobran salarios son los que se ocupan de todo. Entonces, primero ya hay una división rara, ¿no? Entre los que reciben salarios y los que no lo reciben. De alguna manera, pienso que Dios sabe premiar a todo laico o laica que trabaja en la parroquia, sí. A mí jamás se me hubiese ocurrido cuando era jovencito, bueno, que me tenían que pagar por ayudar en la misa o por dirigir los cantos o por alguna otra tarea, ¿no? Un día, en una ocasión, el cura necesitaba hacer un trabajo, llamaba a algunos jóvenes, lo ayudábamos y ni locos se nos ocurriría pedir un centavo, ¿no? ¿Cuánta fe o fervor apostólico tienen los asalariados? Esos asalariados. Bueno, dice algo también que no es muy feliz, ¿no? Porque dice que para trabajar así en la parroquia no es relevante tener una fe más o menos viva y comprometida para esos trabajos con salario. Es muy bueno tenerla, dice, por supuesto, pero eso es un añadido, es como si fuera un plus, ¿no? O como si fuera así, un añadido. Y algo que te dirán que pertenece al ámbito de lo privado. ¿Cómo es eso lo privado? Es lo primero que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? O sea, la fe. Lo que importa, dice el padre, para realizar esas tareas es tener la preparación adecuada y ser responsable con el propio trabajo. Y no consideran relevante el pertenecer a algún movimiento o asociación laical. Entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Para qué están en la parroquia los alemanes? ¿Para qué están esos hermanos maravillosos alemanes que deben ser gente que bien orientada, puede hacer milagros, ¿no? ¿Cuál es la tarea? Porque no hay otra tarea, que es la evangelización, la formación, ¿no? Crecer en la caridad, trabajar en equipo, de una manera generosa y gratuita también. Porque el laico también es un apóstol que tiene que dar todo gratis, ¿sí? ¿Quién manda en las parroquias? En este país, cuando se habla de participación, por ejemplo, de los laicos, significa tener poder de decisión en los órganos decisorios. Eso sería la participación para ellos.
Por ejemplo, para la formación del consejo pastoral o administrativo en una parroquia, se tienen que hacer elecciones abiertas. Bueno, esto es otro tema, que algunos laicos son elegidos por el medio de elecciones internas, los mismos laicos lo eligen. Cualquiera que pertenece oficialmente a la Iglesia, que por supuesto tiene que pagar el impuesto eclesiástico, ¿no?, puede presentarse a ser elegido independientemente de que participe o no de la parroquia. Entonces, los que son elegidos pasan a ser miembros del consejo, sean o no de la línea teológica o espiritual del párroco. O sea, por una parte, es bueno que haya participación con elecciones en cierta manera, pero no se trata tampoco de que el laico piense de cualquier manera, que se oponga a lo que piensa el sacerdote y que si es problemático que no lo pueda, que el párroco, que nadie lo pueda expulsar, ¿no? Es decir, es un poco todo confuso, ¿viste? Un poco raro, por el hecho de que está todo demasiado estructurado. A ver, si el Consejo de Asuntos Económicos y de Asuntos Pastorales, si esos consejos tienen que tener laicos, perfecto, bueno, el padre puede hablarlo con los laicos de la parroquia. Miren, me parece que este hombre y esta mujer, para este hombre es bueno, aquel hombre también. Y el laico le puede proponer, mire, padre, también tal y cual, que pueden ayudar mucho, y así, entre todos eligen. O sea, no es que el cura tiene que digitar todo. Eso sí, que a veces sucedía y el cura decidía absolutamente todo. Bueno, participación, por supuesto, ¿no? Un poco más de democracia, que es necesaria. Lo que ocurre es que, claro, ni un extremo ni el otro. Inclusive tienen sindicatos en Alemania. Está el sindicato de los diáconos, el sindicato de los sacristanes, el sindicato de los administrativos, y así, ¿no? Parece ya más que se complica un poco, ¿no? Porque no hace falta tantos sindicatos, ¿no es cierto? Aquí ni se nos debería ocurrir que tenga que haber un sindicato de sacristanes. Porque si queremos un mundo en el que haya muchos derechos, vamos a terminar en un mundo totalmente desquiciado, ¿no? Nadie va a querer hacer nada. O van a querer cobrar mucho sueldo trabajando poco, no sé. Porque estamos en la época, en la era de los derechos, increíble. Y los deberes no se mencionan muchas veces, ¿no? Muchos derechos y pocos deberes. ¿Qué influencia tienen los nuevos movimientos eclesiales o las cofradías o apostolados de laicos? Bueno, se refiere a los nuevos grupos de católicos, no más carismáticos, no sé, no carismáticos, sino que el Espíritu Santo va suscitando en cierta manera. Bueno, son poco relevantes, dice el padre, el sacerdote español. Y generalmente no están dentro de la estructura de poder de la parroquia. Y encuentran muchas dificultades para entrar en las estructuras diocesanas y parroquiales. Y las cofradías y asociaciones de laicos no existen prácticamente en Alemania, dice. Y si existen a un lado, son muy relevantes. Y después, bueno, dijo algo que es realmente muy triste, ¿no? El entrevistador le dice: en febrero, el obispo anunció de una diócesis, ¿no?, que pasaría a tener la diócesis de 172 parroquias a solo 35. De 132
vas a tener 35. Cada uno con un sacerdote, 2 laicos a tiempo completo y 1 o 2 gestores voluntarios. ¿Qué significa? Esto le preguntan al sacerdote español, ¿no? Ahora, vos sabés que cuando yo leo esto, pienso en lo siguiente. Con esta manera de trabajar, que dicen que ponen un sacerdote con 2 laicos a tiempo completo, si la parroquia tiene 250 parroquias, se van como un barco que las contiene, se va a hundir todas las 250 parroquias, porque no es la manera de solucionar un problema como es de este tipo. Como si poniendo un sacerdote y 2 laicos a tiempo completo está todo listo. Cuando el problema es global, el problema es integral. Tenemos que agarrar la parroquia, estudiarla toda, ¿sí? Encontrar los 2 millones de defectos que tiene y empezar por los más importantes para solucionarlos, ¿comprendés? Pero no estamos reflexionando acá a ver cuál es el origen de los problemas. No, nos parece que con un sacerdote y 2 laicos es fantástico. Pero no, porque de esa manera, al contrario, se van a cerrar, no queda nadie en la iglesia. Pero así, literal, ¿viste? No va a quedar nadie porque Dios le prometió a la Iglesia Católica que va a permanecer hasta el fin del mundo, ¿sí? En el mundo. Pero con este ritmo no se soluciona. Entonces dice que como no hay clero y fieles, se reunifican las parroquias. Donde había 10, 20, 30 parroquias, tiene que formarse una única parroquia. Con una estructura parroquial que atienda a los fieles y administre los sacramentos, y dice, y sobre todo que administre los bienes parroquiales, que suelen ser numerosos. Pero ves, te das cuenta, acá, supongamos que tienen, bueno, ¿ves cómo tienen bienes materiales numerosos? ¿Ves cómo tienen bienes numerosos? Ahora, ¿qué me parece? Que esos templos que dejan de existir, 172 menos 35, te da, creo que son 142, 127 te quedan. Te quedan 127, que no va a estar más, es decir, hay 127 templos que en pocos meses dejan de estar en Alemania. Entonces, si son un bien enorme, si son el principal bien que tiene la Iglesia Católica los templos, ¿por qué no pensamos así con audacia inclusive, de cómo organizarse para mantener esos templos? Pero el problema fundamental está en que nosotros estamos haciendo todo un trabajo, gastando dinero, formando y organizando y creando estructuras que no son las apropiadas, ¿entiendes? Si hacemos todo de una manera tergiversada, busquemos cuál es la tarea fundamental que tenemos que hacer, las principales oraciones que tenemos que rezar, los actos de piedad. Pensemos en cómo debemos trabajar como equipo, como parroquia, en cómo debemos, en cómo los sacerdotes, en cómo celebrar los sacramentos de una manera más perfecta. Por ejemplo, si la parroquia tiene pocos sacerdotes, no tiene por eso que entonces disminuir la cantidad de tiempo que está en el confesionario el sacerdote. Permitime que te diga esto como esto es como algo que se me ocurre ahora y que no lo pensé mucho, ¿sabes? Pero se me ocurre ahora que podría ser bueno, en el sentido de que el sacerdote, si está buen tiempo en el confesionario, es lo primerísimo que tiene que hacer, estar un buen tiempo en el confesionario, por más 2 millones de tareas que tenga por delante.
el confesionario y la Eucaristía celebrada perfectamente, de manera bien litúrgica, bien tradicional, ¿no? Que no se le haga ningún cambio. Modernista. Primero lo primero tendría que hacer, y después al cura seguramente le va a quedar tiempo para todo lo demás. Por ejemplo, acá dice que tiene muchos bienes en la parroquia que hay que administrar, ¿no es cierto? Como dice, mirá, podría incluso tener altas responsabilidades administrativas para descargar al párroco de esa tarea. Podrían tener los laicos. Pero por supuesto, claro, siempre debió ser así. En el sentido de que el sacerdote tiene que estar consagrado, dedicado totalmente a su tarea específica, un trabajo ministerial, apostólico. Y los laicos están para eso justamente, para ocuparse de todo lo que no sea exclusivamente sacerdotal, ministerial, ¿no? Del ministerio sacerdotal. Y claro, si el sacerdote se pone a realizar tareas que son más bien administrativas o que no están relacionadas directamente con lo que es los sacramentos y la enseñanza, la docencia, porque a veces no hablamos mucho de docencia, pero el sacerdote es un hombre que hace constantemente docencia. Es lo que hacían San Pablo, lo que hacían los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Es lo que hacían los santos, todos se pasaron la vida, lo único que leemos, lo que leemos de los santos, no es que fueron buenos administradores, que lo fueron muchos. Lo principal que leemos es que eran grandes predicadores, eran hombres de mucha fe, de mucha ascesis, eran hombres que se prodigaban por la gente, que estudiaban mucho, que convertían las almas, ¿no? Pero esa es la tarea del sacerdote principal, ¿no es cierto? Entonces, por más que vendan 250.000 parroquias, ¿no? Hay que ver cuál es el principal problema, hay que ir al fondo de la cuestión acá. Porque si están todos enfocados en la parroquia, en lo que es realmente el rol de una parroquia, la parroquia no tiene por qué quedarse sin fieles, aun cuando sean pocos sacerdotes. El templo es un lugar de oración, ¿sí? Y muchas veces actualmente parecería que no lo consideramos como tal, ¿no es cierto? A mí me pone un poco triste pasar por templos católicos y ver que están cerrados, ¿viste? Es una lástima, ¿no? Hay mucha necesidad de oración en este mundo. Hay que hacerle, ¿cómo te diría? Propaganda a la oración, ¿no? Para que la gente empiece a rezar, ¿no? Es lo que tenemos que hacer todos, empezar a rezar. Y si empezamos a rezar todos, si empezamos a hacer el apostolado de la oración, seguro que los templos van a crecer, van a ser más en vez de menos. Y aprovechar toda la riqueza que tenemos en la parroquia para utilizarla de una manera religiosa, apostólica.
además, ¿sabes qué se me ocurre? Que el sacerdote tiene que estar constantemente delegando, porque no se trata de delegar, sino simplemente de darle al laico, ofrecerle al laico las tareas que son del laico, y no hacer ninguna tarea del laico, el sacerdote, ¿viste? Pero absolutamente ninguna, que esté consagrado, eso desde que se levanta hasta que se acuesta, me parece a mí, mirá, no quiero parecer necio, de que se levanta hasta que se acuesta, tiene que hacer tareas específicamente sacerdotales, relacionadas con su ministerio sacerdotal. La economía en Europa mejora y la Iglesia Católica Alemana hizo una recaudación récord de 6.000 millones de euros en 2017 con su impuesto. ¿Cuánto de eso se dedica a la evangelización? Y mira, eso me sorprendió lo que dice el padre, el cura español. La mayor parte de ese dinero se destina al mantenimiento de la estructura diocesana. Esa estructura que está llena de salarios para laicos, ¿viste? Entre otras cosas. Y bueno, sacerdotes, obispos, cardenales. Aquí se incluye mantenimiento de edificios, impuestos, sueldos, seguros. No sé cuánto va de manera directa a evangelizar. Pero, ¿vos qué pensás? ¿Que hacen falta cientos de millones de dólares para evangelizar? Cuando evangelizar es algo que no necesita tanto dinero. En todo caso, al sacerdote lo que habría que hacer es justamente ayudarlo a que tenga un poco de tiempo para el estudio también, porque el sacerdote tiene que estar totalmente consagrado, más en esta época, a hacer tareas específicamente sacerdotales, no, nada de negocio, nada digamos, de hablar de venta de templo, no sé, disculpame, pero digo, por supuesto, el sacerdote está involucrado en esa tarea de vender de terminar con un templo, pero ojalá que en lugar de pensar en cómo vender un templo, que piensen en cómo mejorar la vida de oración de la gente, que bueno, digamos, parezco un caradura, ¿no? Si digo así, pero no, digo con modestia, quiero decirte que el asunto está por el lado de lo espiritual, no de lo material, para resolver el problema de la Iglesia Católica. A pesar de que mucha gente se va, ¿no? La Iglesia Católica de Alemania insiste en que tienen que pagar el impuesto, porque dicen con eso ayudarán a hospitales, cáritas, escuelas, mantenimiento de edificios, sueldo de sacerdotes, pago de personas contratadas, apoyo a proyectos sociales y misioneros en tercer mundo, etc. ¿Ves? A mí me parece que acá habría que hacer un estudio pormenorizado de cuáles son los gastos que tienen los alemanes. Porque se han creado una estructura, como ellos mismos dicen, en la cual hay muchos gastos que no son esenciales. Entonces, el laico no aporta a la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué debería ser un laico alemán? No debería pagar el impuesto eclesiástico, pero de ninguna manera. Tendría cada alemán, sea cual fuera el barrio donde está, él va a la parroquia, la tiene a tantas cuadras, o a 3 kilómetros, 4 kilómetros, no importa. Bueno, es la parroquia a la cual va a misa, ¿no? Asiste y que es su parroquia. Y entonces, como dice San Pablo, cada semana o cada mes, aporta lo que le parece que puede entregar, ¿entendés? Y de esa manera, la iglesia ya está, tiene todo, tiene absolutamente todo, porque y además es lo único que debe pedirle al laico. Que no piense además en pagar un casamiento, en pagar un bautismo, en pagar una bendición, lamentablemente, en pagar
una misa, las intenciones de una misa. No. De modo tal que el hombre paga lo que puede, lo que cree que puede pagar, aporta, digamos, lo que puede aportar con ganas, y después sabe que en la parroquia tiene todo, y él a la vez también puede contribuir. Entonces hay tanta gratuidad, no solamente él, sino de todos los demás que pertenecen a la parroquia, que eso se va a convertir en una riqueza buenísima para los parroquianos. Y entonces van a haber muchos más parroquianos que se acerquen a la parroquia a colaborar, a participar de los sacramentos, a participar de la formación cristiana. Los niños estarían mejor formados, con más laicos preparados, cuando todo se toma, como te digo, más en serio, con disciplina, bien organizados, ¿no? Tomando, si querés, como dicen ellos, de una manera más profesional el trabajo parroquial interno, ¿no? En el sentido de tomarlo en serio, profesional digo, bueno, poniendo ganas, ¿no? Tratando de leer lo que uno pueda, ¿sí? De estudiar, de hacer cursos y obtener diplomas, laico. Y bueno, todo eso redunda de una manera extraordinaria en el bien de la parroquia. Pero siempre, claro, sabiendo que la parroquia no es un lugar para generar dinero, es un lugar para generar apostolado, estudio, oración. Vida de piedad. Y la parroquia es una escuela de líderes, si queremos también. Es una verdadera escuela de líderes y los chicos se los reciben desde muy niños y será una formación de nación católica, como ya te conté una vez, bien organizada por grupos, por edades, con planes específicos para la formación integral cristiana. Esos chicos se convierten en apóstoles ya desde pequeños y no solamente cuando sean adultos van a ser buenos cristianos, sino que van a estar en perfectas condiciones para ser un líder en donde sea, en cualquier lugar. Entonces, claro, viste, Cáritas, por ejemplo. Bueno, Cáritas tiene su manera de financiarse. Te dije Cáritas porque es una de las explicaciones que dan de por qué la parroquia necesita dinero, creo, ¿no? Pero digamos que no podés andar poniendo dinero en la parroquia para ayudar a hospitales, para mantener Cáritas, para mantener las escuelas, para mantener los edificios, los sueldos de escuela, todo. Vos pensás principalmente en la parroquia, ¿no es cierto? En lo que necesita la parroquia, la Iglesia Católica como iglesia, como institución religiosa. El hospital es distinto. Tener otra manera de financiarse, pero no juntemos todo, ¿no es cierto? Porque en todo caso, con lo que juntamos en la parroquia mantenemos el país, entonces, porque está todo puesto acá. No se trata de eso, ¿no? Se trata de la parroquia fundamentalmente, que funcione de maravillas, ¿sí? Proyectos sociales, misioneros, tanto no le pidamos al laico. O sea, por eso te digo que el impuesto eclesiástico había que derogarlo lo más rapidísimamente posible, ¿entendés? Porque es la primera causa de desorganización y de confusión dentro de la Iglesia Católica de Alemania. ¿Sabés que cuando pensamos en todas estas cosas, ¿no?, de la parroquia, tenemos que asociarlo siempre, tenemos que siempre tener en cuenta que la escuela católica forma parte de la Iglesia Católica, no es que, digamos, como decíamos antes, es un apéndice de la Iglesia Católica, es la misma Iglesia Católica que forma a sus católicos. Por lo menos ese es el motivo principal por el cual debe existir una escuela católica. Ahora, que la escuela católica sea actualmente como es para todo el mundo, que quiera pagar una cuotita, ¿no? Y entonces le dan enseñanza católica, o a veces supuestamente católica, o muy tenuemente católica, entonces no parece que fuera una iglesia católica, pero tiene que parecerlo y tiene que serlo, ¿viste?
Por el hecho de que la escuela católica, dentro de la Iglesia Católica, tiene una importancia fundamental. La escuela primaria, secundaria, tiene que estar llena de formación religiosa. Absolutamente abundante tiene que ser la enseñanza religiosa. Y lo cual no quita que el chico pueda ir contentísimo a la escuela, a estudiar las materias curriculares, no sé cómo llamarlas, y a la vez las materias religiosas. Y que inclusive practicando también, si quiere practicar deportes, estudiar música, desarrollar todas las habilidades que quiera el chico, ¿no? Entonces, yo por eso te decía, ¿viste? Te explicaba que a ver, una parroquia tiene que estar organizada de tal manera que ni sueña la parroquia con impuesto eclesiástico, que los laicos, a los laicos de esa parroquia le descuenten un poquito los impuestos, que lo recauden la oficina de impuestos de ese país, que se junte todo el dinero, que vaya a parar a una conferencia episcopal o a los distintos obispos del país, que después que ese dinero y después que el dinero se distribuya por las parroquias. O sea, ese descomunal desorden no le puede servir a la parroquia. Porque entonces, por eso te decía, cada parroquia debe financiarse como una entidad autónoma, perfectamente autónoma, ¿sabes? E independiente, con toda independencia que tiene que tener. Y eso está relacionado íntimamente, ¿viste? Con uno de los, digamos, preceptos, por así decir, de la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de subsidiariedad. Una parroquia con la gente que tiene, con los laicos, los jóvenes, niños, mujeres, hombres, padres, sacerdotes, ¿no? Puede hacer todo lo que quiere si la dejan trabajar como corresponde. Y es la fuente más grande y más apasionante de financiación de toda la Iglesia Católica. Porque es la manera natural, la manera genuina, como los laicos tienen que integrarse en la Iglesia Católica, por medio de la parroquia. Y de la parroquia, las parroquias que tienen tan llenas de vida y de trabajo, bueno, pues aportan al obispado. El obispado también recibe muchas ayudas. El obispado está bien organizado con laicos, también organiza actividades diocesanas, ¿sí? Colaboran con el obispo de manera tal que el obispo no tiene que dedicarse a ninguna tarea administrativa que no necesite, ¿sí? O de gerenciamiento, que a veces, ¿sí?, hacen tareas casi que parecen gerenciales. No, se dedica a su tarea de predicar, de enseñar. ¿Comprendés? De pastorear al pueblo. Y te decía la educación, te decía que tiene una gran importancia la educación. ¿Por qué? Porque nunca tenemos que separar la religión de la Iglesia Católica, de la parroquia, por ejemplo. La parroquia está indisolublemente, el éxito de la parroquia está indisolublemente ligado al éxito de la escuela católica, porque la parroquia vos tenés gente que fue a la escuela, y ahí debieron haberse formado como católicos, especialmente los que van a escuela católica, como muchos de ellos, y muchas veces no están bien formados. Y entonces a mí se me ocurría algo, ¿viste? También. Que te pido que me tengas paciencia porque quizás te digo cosas que vos
no las dice mucha gente, ¿entendés? A veces digo cosas, por ejemplo, cuando te hablo de organización parroquial, de la organización parroquial, te estoy diciendo algo que es fundamental y que quizás deberíamos considerar que la Iglesia Católica necesita un nuevo comienzo para organizar la parroquia y la escuela católica también, como Dios quiere, como es la voluntad de Dios, primerísimamente, ¿entendés? Entonces, si hay actualmente, estoy notando que en algunos países, como en Estados Unidos, por ejemplo, y en Argentina el presidente Milei tomó una decisión en ese sentido, de favorecer con vouchers a las iglesias católicas que ya venían subsidiadas y que venían con desgravación impositiva, con un montón de beneficios, siendo que la escuela no está formando bien a los niños como corresponde, y que están de esa manera desfinanciando la educación pública, que es un sediento que se está muriendo de sed. Entonces se me ocurre pensar, ¿no?, que como se invoca tanto la libertad religiosa, ojalá que un día, y que ese día sea ayer, ¿viste?, que los católicos entendamos que la libertad religiosa no significa algo semejante a decir impertinencia religiosa. De manera tal que no invoquemos a nadie, al Estado, en ningún país del mundo, y no invoquemos la libertad religiosa para pedir ni un centavito para nada, ¿sabes? La libertad religiosa es libertad de predicar, de enseñar, ¿sí?, de sacrificarse por los demás. No es libertad de pedir dinero, ¿sabes? Es lo que a mí me gustaría, que los católicos no confundamos más la libertad religiosa con la libertad que me tienen que dar a mí, por la cual me tienen que ayudar en las escuelas que son de mi religión, de mi creencia filosófica inclusive. O sea que en la iglesia alemana deberían sentarse, pienso, todos los católicos y no decir simplemente vamos a poner un sacerdote y 2 laicos en cada templo de los pocos que quedan. Lo veo terriblemente, digamos, difícil, lo veo dificilísimo, lo veo casi imposible solucionar los problemas de esa manera, ¿no? Y por supuesto, en esto tiene que ver la manera como se retribuye a los sacerdotes, a los obispos, cardenales, como te digo, con un esquema evangélico, plenamente evangélico, de organización, sencilla, no tan complicada de la parroquia. La parroquia es un montón de cenizas que empiezan a formar un fuego grandioso. Mirá, ya no tengo tanto tiempo, pero este artículo que estoy leyendo tiene más texto y es muy interesante. Ojalá que te resulte a vos también interesante. Pero yo, para ir terminando con este tema de hoy, por acá encontré esta pregunta que dice: ¿puede un obispo cambiar la orientación de una diócesis para hacerla más evangelizadora? El sacerdote español responde: en la práctica, el obispo tiene que dedicar mucho tiempo al trabajo organizativo interno. Bueno, ¿ves?
Hay millones de laicos en Alemania. Que lo hagan los laicos, ¿te parece? Es decir, que dediquen unos poquitos minutos cada tanto. Y el laico hace todo. Hace todo el laico. Los laicos. Pregunto si se pudiera, ¿no? Es decir, al manejo y control de una estructura eclesial hipertrofiada, dice el español. Y también a la representación oficial de la diócesis. Y dice, pero vuelvo a repetir, la estructura tiene mucha fuerza y puede llegar a ofrecer mucha resistencia al cambio. Bueno, entonces, me gustaría ya decirte cómo termina el artículo que dice que el padre, ¿no? ¿Por qué cree, padre, que estas comunidades son renovadoras de verdad? Las comunidades, los movimientos. Dice, porque van abriendo espacios de vida, son pequeños grupos, viven al margen de las estructuras eclesiales normales, que no los aceptan o que directamente los combaten. No los aceptan o directamente los combaten. A los católicos que quieren formarse bien, rezar, estudiar. Son flexibles, no necesitan grandes estructuras. Se organizan perfectamente en casas particulares o pequeños locales. Hay vínculos humanos y espirituales, familias espirituales. Y dice una última frase que es lo que están haciendo ahora, ¿no? Pequeñas comunidades quizás muy espirituales. Y eso es lo que estamos haciendo. Y cuando los alemanes lo experimentan, lo buscan con toda su alma. A los alemanes les falta un poquito de descubrir esa manera de organizarse como parroquia, como centro apostólico, ¿no? Comunidad de difusión cristiana, que es la parroquia. Mira, a mí me parece bien, viste, lo que sea, grupos y todo lo demás, casas particulares. Lo que me parece también, ¿sabes qué es? Que la parroquia no puede no existir, la parroquia tiene que estar. La parroquia es el lugar, por ejemplo, la Acción Católica es una organización que fue creada por Dios en el siglo pasado. Es un regalo de Dios que le dio a la Iglesia, que le hizo a la Iglesia Católica, para que pueda difundirse por todo el mundo con mucha alegría y con mucho entusiasmo, pero que necesita exactamente una parroquia para desarrollarse. Y una parroquia, digamos, que trabaje con otras parroquias y que a veces esas parroquias de esas diócesis trabajen también con otras parroquias de otras diócesis y se organicen para hacer tareas conjuntas, apostolados conjuntos, que ya no sea el simple apostolado del hombre que reza solito ahí en su casa o en la parroquia o que trabaja, ayuda en la misa, no sé, pero que después, bueno, sí, en el trabajo sí se muestra como un buen cristiano, pero hace falta un trabajo organizado, ¿entendés? Federado, a nivel nacional, provincial. Hay campañas que son una especie de red que se lanza sobre el mar, ¿no? Y atrae todo tipo de peces, como dice el Evangelio. Se me ocurre a mí que podría suceder eso, ¿no? Entonces hace falta que se organicen los laicos y que cada parroquia no sea un lugar donde se juntan, rezan, hablan, pero organizan, pero que sea todo para la parroquia solamente.
En la Acción Católica siempre hay trabajos que se realizan a nivel diocesano, ¿entendés? Interdiocesano, a nivel nacional. Y ejemplo, esas campañas hubo muy buenos en Argentina, en otros países. Así que la iglesia tiene que estar organizada de otra manera, no de una manera que parece ya, de la cual, a ver, es que no hablamos de nada, no estamos hablando casi de nada de lo que la Iglesia Católica necesita. En cambio estamos hablando de otros temas, de los temas que se hablan en el sínodo, no parecen ser los adecuados para este momento de la historia de la Iglesia. Y quizás algunos de ellos no son nada convenientes que se traten. Por eso, ojalá que haya cada día más gente que rece, ¿no? Que pida el Espíritu Santo, que pida por el país, por la Iglesia Católica, ¿no? Por el Papa, por los cardenales, por los obispos, por los sacerdotes, por los laicos, por todos los países del mundo. Y seguro que podemos mejorar y hacer un mundo mucho mejor. Te agradezco todo esto por hoy. Que Dios te bendiga. Gracias.